Bueno, las expectativas son buenas. Está un poco atrasada la campaña, es así, porque Bien, el frío nos está, nos está demorando bastante la cosecha, sí, más de lo esperado. ajá, Pero así que estamos empezando con un poco más de demora respecto a años anteriores por ese bien, claro, motivo. claro, normalmente para esta época ya arrancaron. Claro, y en este momento hay cosecha, pero muy leve Ajá, y normalmente había más. Pero bueno, eso depende, hay algunos años que el invierno es más suave y la cosecha empieza antes y otros como este nos toca un poquito más de frío y bueno, entonces estamos un poco más demorados. bien, Pero bueno, esperamos que sea un buen año, así ajá, que con expectativas buenas. con expectativas buenas. En cuanto a a la cantidad, bueno, las hectáreas plantadas sabemos que tiene cierta inflexibilidad del arándano por el tipo de cultivo, pero sí se puede hablar de alguna estimación de producción. Bueno, lo de la estimación, lo que yo puedo decir es que respecto del año pasado la superficie se mantuvo Bien, más o menos estable, venía decayendo en los últimos años, año a año, y como el año pasado hubo un tema climático en Perú que hizo que la temporada fuera un poquito mejor, ajá. entonces este año no decreció la superficie ¿De cuánto estamos y después, hablando? bueno, nosotros en Argentina llegamos a tener 4.600 hectáreas, cuatro mil Sí, setecientos cincuenta y había bajado a 2.300. O sea, bien, del año 2009 al 2022 se perdió la mitad de la la mitad. producción, mientras el mundo creció masivamente, Ujú, ¿no? ujú, Este, y bueno, ahora se mantiene, estamos ahí estables, estoy hablando de las regiones de Tucumán, ujú, dentro de cuando hablamos nosotros en nuestra zona NEA, incluimos Concordia, Bellavista y ajá, alguna otra plantación que hay en alguna otra localidad correntina ujú. y sobre la costa del Paraná. Y después algo en Buenos Aires que quedó, así quedó la distribución en Argentina. En la zona de Concordia, ¿de cuántas hectáreas estamos hablando? 600 hectáreas aproximadamente. ¿Habíamos llegado a 2000 más o menos en la zona? Aproximadamente, sí, la Bien, verdad que nos castigó mucho bien. bajó mucho, se perdió mucho valor, hablando en términos, Exacto. mucho valor, se perdieron muchos puestos de trabajo, Ujú, muchas inversiones que se habían realizado, ¿no? ujú, ujú. Con estas 2000 hectáreas que en producción, ¿en qué condiciones queda el mercado? Porque, bueno, nos comentaba, por ejemplo, la gente de la citricultura, cuando tenés una buena campaña, tenés buena producción, tenés problemas de mercado por la sobreoferta. ¿Cuál es la situación en el arándano? Bueno, el arándano tiene la enorme ventaja que la demanda a nivel mundial siempre crece más que la oferta. O Mirá sea, es una vos, cosa como que mirá vos. se planta y uno dice, bueno, se va a saturar y se van sumando nuevos consumidores, en especial los Mirá niños. vos. Entonces es como que es un cultivo que en ese sentido es una bendición, porque uno lo que más quiere es que su producto, lo que uno hace sea valorado. Y el mundo lo valora muy bien, como por Sí, su gusto, por su facilidad para comer, este, por sus propiedades para la salud. Entonces, en ese sentido, hay muchas campañas de promoción de muchos países que hacen que aumente el consumo. China empezó a consumir masivamente, también a producir ajá, masivamente, pero al ser hemisferio norte es contraestación, o sea claro, que está toda esa ventana en la que nosotros producimos que durante muchos meses podríamos exportar exacto. a China como hacen otros países. Y la verdad, por ejemplo, personalmente viajé muchas veces a China y nosotros fuimos la primera empresa argentina que exportó a China, pero hoy como tenemos los aranceles por no tener tratado de libre comercio, es imposible exportar a ese país que es una Es aspiradora una para aspiradora. la fruta de Perú, por ejemplo, mandan masivamente, son exigentes en cuanto a tamaño, en cuanto a algunas cuestiones, pero también tienen una capacidad de consumo enorme porque la cantidad de personas de clase media se aumenta año a año en China y bueno, tienen ¿Qué hace, 400 millones. qué hace falta Sí. para recuperar ese mercado? Bueno, nosotros a nosotros nos perjudicó mucho en su momento las retenciones, hoy no hay, Bien, el doble tipo de cambio es sí, muy nocivo, sí. porque eso hace que uno recibe menos de lo que vale realmente su fruta. Después en Argentina hoy por hoy tiene el impuesto país, con lo cual entonces los insumos nos cuestan más caros. Sí, Ahora teóricamente se van a bajar se de va a 17 y eliminar. medio Claro, se va o a por lo bajar. menos bajar en septiembre, pero estamos viendo, faltan 7 días, todavía en el boletín oficial no está. Ujú. Entonces tenemos costos más elevados que la competencia y después, bueno, todo este deterioro que tuvo la actividad en todo este tiempo hizo que nos atrasáramos
en la genética, así como le Bien, pasa, por ejemplo, a la soja, que tiene una genética desactualizada y pierde 400 kilos por hectárea en los millones de hectáreas que produce, nosotros bien. también producimos menos kilos por falta de genética apropiada. Ujú. O sea, nos faltan algunas cuestiones tranqueras adentro, como tener nuevas variedades, pero eso de tener nuevas variedades viene de la mano Claro, de que el cultivo tenga rentabilidad. exacto, Y exacto. Exacto, la inversión viene de la expectativa de rentabilidad. es así, eso es una cosa tan simple como esa, ¿no? Entonces, Ujú, por ahí los viveros del mundo dicen, bueno, yo tengo que vender tal variedad en la Argentina. ujú. ¿Y qué continuidad tengo? Después hay un pequeño detalle ahí que no es tan pequeño, que es la ley de semillas, que hace, Ajá, si uno quiere la mejor genética, lo que debe es pagarle al investigador que la generó. sí, sí, Entonces ahí no están los derechos de propiedad asegurados como deberían asegurarse. Entonces, por ahí algunas variedades no llegan al país porque al no cobrarse el royalty, exacto. el que desarrolla la variedad dice, bueno, yo en esas condiciones no te la vendo. Entonces Bien, ahí hay una barrera que es una barrera de otro tipo que tendría que ver con una cuestión de ley de semillas que se viene discutiendo por años y sí, que no se termina de tener algo que a algunos cultivos le permita dar ese escalón, que hace uno utiliza los mismos insumos por hectárea, bien, exacto. pero con nueva variedad lo que haría es producir una planta que produce más fruta por hectárea y de más calidad, con lo Ujú. cual puede competir mejor con otro. Exacto. Ahora, estas condiciones que vos me describías para la producción necesitan también una ventana de tiempo para poder, desde que tomás la decisión de invertir hasta que empezás a producir. Entonces necesitas una expectativa de estabilidad en las condiciones macro que hasta ahora, por lo que me describías, no se ven. Bueno, el país no viene teniendo eso, yo diría que las venía teniendo al contrario. Ahora Ajá. teóricamente se plantea un cambio, pero ese cambio se tiene que formalizar y además Ujú, tendríamos que estar todos de acuerdo, los diferentes partidos políticos tendrían que ponerse de acuerdo en si hay una política para el sector de la fruticultura que viene castigado hace muchos años y que si cambia un gobierno no se vuelva atrás con una decisión que eventualmente se tome, porque ujú. nosotros nuestro cultivo dura 20 años, Claro, 30 si años, plantás, 15 años. si incorporás hoy esa planta, ¿cuándo te va a empezar a producir? Bueno, las plantas empiezan a producir algo a los 2 años, ¿no? Dos Pero años, y bueno, ajá. uno planta con un horizonte de 20, De entonces si 20, cada claro. 2 años cuando hay elecciones cambiamos el rumbo de un lado Ujú, para el otro, ujú. es como que es difícil, ¿no? Exacto, Porque nos empieza a jugar un partido de fútbol y se le cambia digamos, el reglamento en el medio. ujú, Eso no, y es un poco, las actividades a largo plazo requieren más estabilidad en ese sentido. exactamente, exactamente. En definitiva, para este año las expectativas son de una campaña estable por la cantidad porque la cantidad de hectáreas no ha descendido, el área productiva no ha descendido y las condiciones, las condiciones climáticas y demás están más o menos en condiciones como para encarar un año similar a lo que fue el año pasado. Sí, además porque quien planta como para producir a 20 años, quien pone una plantación es naturalmente una persona optimista. Entonces, Ujú, somos ujú. naturalmente optimistas, si no, uno Seguro. no haría esto. Entonces, uno apuesta que todo va a salir bien y que vamos a tener fruta, que se van a generar los miles de puestos de trabajo que están pendientes de la cosecha Ujú. y que se va a poder exportar y generar esas divisas de exportación que son tan útiles para el país. Esa es la expectativa. ¿Cuándo estimás que va a ser el grueso de la actividad? ¿En qué meses? Eso es en octubre o noviembre, porque Octubre, de una manera noviembre. u otra, por más que se atrase la cosecha, el pico está en octubre o noviembre. Después falta a Perfecto. ver si hace mucho calor en diciembre y se alarga o no. Ajá. Dios quiera que no haga mucho calor y que se alargue un poco y que haya más trabajo. Más o menos cuánta gente se ocupa por hectárea. Bueno, nosotros utilizamos para cosechar 10 personas, en promedio se utilizan 10 personas por hectárea, por eso 600 hectáreas lleva más o menos a pensar en 6.000 personas cosechando. Perfecto, perfecto. Bien, esas son entonces las estimaciones para este 2024. Alejandro, te agradecemos muchísimo estos minutos con el Mortales. Sabemos que tenés un compromiso a esta hora, así que bueno, te liberamos y queda la expectativa para charlar un poquito más adelante, ya avanzada la campaña 2024. Bueno, cuando ustedes quieran a disposición y muchas gracias por el espacio para la actividad.